Continuando con las bienaventuranzas que Jesús pronunció en su maravilloso Sermón del Monte, podemos ver en Mateo 5:4 que otra característica que Jesús menciona de aquellas personas que llegan a experimentar la verdadera dicha del alma es que lloran. Versículo 4 dice, bienaventurados los que lloran, porque ellos alcanzarán misericordia. Y uno puede preguntarse, ¿cómo puede ser posible que una persona que llore puede ser feliz? Porque usualmente para nosotros el llanto refleja dolor, refleja tristeza, y uno dice, pero alguien que está llorando de dolor, de tristeza, no puede llegar a ser feliz. Pero ustedes se dan cuenta que en el reino de los cielos existen esas paradojas, que en que encuentra su vida el que la pierde por causa del Evangelio, que aquel que el mundo considera necio delante de Dios es considerado sabio, que aquel que llega a ser más grande delante de Dios es el que sirve a los demás. Y ahora Jesús nos muestra que los bienaventurados no son aquellos que viven de risas y de fiestas y de aparentes derroches de placer y de alegría en este mundo, sino los que lloran. ¿Por qué pueden ser bienaventurados los que lloran? Los que lloran de este texto, las personas que lloran en este texto, se refieren a aquellos que lloran por su pecado. En primer lugar, han sido heridos por el pecado les ha causado heridas profundas, les ha traído dolor, vergüenza y tristeza. Ellos han tenido que derramar duras y amargas lágrimas al seguir el camino del extravío y del dolor y se han dado cuenta por experiencia propia que el pecado solamente trae lágrimas y tristezas al alma. Ellos lloran por su dolor y por haber degradado su alma y por haber también causado tristeza y dolor a las personas que los rodean, especialmente a los más cercanos, porque a veces en nuestro pecado a los que más lastimamos son a los que están más cerca de nosotros, a nuestras familias, esposas, hijos, padres. Ellos lloran por su pecado, pero no solamente porque los ha degradado, porque les ha causado dolor al ver su alma avergonzada, sino que ellos lloran porque pueden ver que el costo o el pago que se ha dado para obtener el perdón de sus pecados es altísimo. Ellos lloran arrepentidos delante de Dios y están tristes porque su pecado causó la muerte del Hijo de Dios. Están al pie de la cruz y ven a Cristo crucificado, herido, lastimado, y se dan cuenta que todas esas heridas, todos esos golpes, toda esa lágrima, todo ese momento de tristeza en la cruz es el que ellos deberían haber pagado por haberse desviado. Contemplan la corrupción de su alma y ellos lloran con un arrepentimiento tan profundo, tan genuino, que les causa lágrimas, pero no solo lágrimas de los ojos, sino lágrimas del corazón. Y uno dice, ¿por qué pueden ser bienaventurados? Porque saben que el abandono del pecado es el inicio de la dicha. El camino de la rebelión, el camino del apartamiento de Dios y de sus mensajes, de sus palabras, de sus mandamientos para nosotros, es camino de dolor y de tristeza. Pero cuando hemos tenido que llorar por el pecado, cuando hemos tenido tanto dolor, tanto arrepentimiento, que hemos llorado por nuestras malas acciones pidiendo perdón a Dios, eso nos muestra o nos da el inicio de que nunca volveremos a cometer ese tipo de acciones, que nos alejaremos del pecado y por lo tanto ya es el inicio de una vida llena de dicha y de felicidad. Los que lloran son también aquellos que han sufrido por las tristezas en este mundo, han perdido seres queridos, han tenido golpes de diferentes tipos, de salud, económicos, de soledad, de tristeza, y sus lágrimas derraman, sus ojos derraman lágrimas de tristeza que emana del corazón. Pero Jesús dice que ellos son bienaventurados. ¿Por qué? Porque miren, a veces en la abundancia, en la opulencia, en los abundantes momentos de placer y de alegría, no existe reflexión, existe liviandad, existe superficialidad, existe incluso indiferencia entre los que duelen o aquellos que pasan sufrimiento y tristezas. Pero Dios utiliza esos momentos de tanta tristeza del alma a veces para refinar nuestro corazón y nuestro carácter, para volvernos personas más reflexivas, más empáticas con el dolor de los demás, para pulir aquellos defectos de carácter en nuestra vida que no están correctos, para eliminarlos y pulir en nosotros un carácter conforme a la imagen de Dios. A veces es a través del dolor y a través de las lágrimas que morimos al yo,
que es tirado en el polvo el orgullo. Es a través del dolor y de las lágrimas que nosotros podemos llegar a tener un encuentro más profundo con Cristo. O yo te pregunto, ¿cuándo tuviste tus momentos de mayor encuentro con Dios? Cuando estabas de vacaciones, disfrutando de momentos de alegría, tal vez en una isla o en un lugar paradisíaco, en una playa maravillosa, o cuando estabas solo en tu habitación derramando lágrimas delante de Dios, porque tu hijo puede estar muriendo, porque tu matrimonio se está despedazando, porque estás enfrentando un problema de salud o de trabajo tremendos. Es a veces a través de los momentos de lágrimas donde nuestros encuentros con Dios se vuelven más profundos. Dios quiere pulir nuestras vidas y Él no deja que atravesemos momentos de dolor de manera innecesaria. Él convierte todas nuestras adversidades, si las tomamos con actitud de fe, con una actitud de acercamiento a Dios, en una bendición. Por eso Él dice, son bienaventurados los que lloran, porque llegan a entender de una manera más profunda las cosas del reino. Son bienaventurados porque ahora estos que lloran pueden compartir con Cristo un ministerio de consolación a los demás. Cristo experimentó dolor por aquellas personas que habían sido golpeadas por el pecado, aunque Él mismo no había pecado, pero le dolía ver a aquellos que estaban siendo víctimas de sus pecados o de los pecados ajenos. Trataba de consolarlos porque, aunque Él no había pecado, entendía el dolor de ellos. Nosotros cuando hemos llorado podemos entender de una manera más profunda al que llora y ahora podemos ser ministros de reconciliación y de consolación de parte de Dios. Podemos acercarnos a aquel que está caído y extenderle nuestra mano o nuestro abrazo con un corazón lleno de empatía, porque antes nosotros también hemos estado ahí y lo entendemos. El mundo necesita más hombres compasivos, más hombres y mujeres que lloren delante de Dios, arrepentidos, pidiéndole perdón, sanidad y limpieza de corazón, y que a la vez puedan ser instrumentos humildes y sencillos que puedan consolar a sus semejantes. No procuremos tanto esos momentos de algarabía, de gozo que el mundo presenta. No presentemos ante los demás nuestros grandes momentos de alegría. Yo creo que a veces no es sabio compartir nuestros tantos momentos de tantas fiestas, de viajes, de ricas comidas, de grandes vestidos y de tantos gozos, porque puede ser que haya alguien que no está pasando de la misma manera que nosotros. No digo que no tengamos derecho a un momento de paz, de felicidad, de gozo con nuestras familias, pero ¿no será que a veces exhibir nuestras fotos, nuestros momentos de tanto gozo, pueden causar incluso más tristeza a aquel que se siente tan desventurado en esta tierra? Jesús sufría con los que sufrían. Él se despojó de toda la gloria, de toda la riqueza del cielo y vino a vivir como pobre para poder empatizar con los pobres, con los humildes. Somos bienaventurados cuando compartimos el ministerio con Cristo, cuando les permitimos que Él comparte el ministerio a través de nosotros, con las demás personas. Somos bienaventurados porque si hemos llorado, el Salvador nos consuela. El cielo se acerca a los menesterosos, a los quebrantados de corazón, a los que están en espíritu abatidos, y para ellos hay un bálsamo de Galaad. Para aquellos que están dolidos por su pecado, el Salvador los levanta, los abraza y los cubre con su manto de justicia y les dice, hijo, yo he ganado el perdón para ti. Yo te recibo, ven a la casa de mi Padre y no peques más porque te ofrezco mi gracia. A veces nosotros podemos disfrutar o sentir paz y gozo en el alma cuando nos consuela nuestra madre, cuando nos consuela un hijo o un esposo. Pero que cuando nos consuela Dios, no hay gozo más grande en el alma que Jesús nos abrace y que Él nos ofrezca sus palabras de consuelo, de aliento y esperanza. Por tanto, en este día yo te digo, si estás pasando un momento de tristeza, si has experimentado un dolor profundo porque no has alcanzado el ideal de Dios y contemplas tu vida llena de pecado, con manchas que te avergüenzan y te causan dolor, pero estás a los pies de Cristo arrodillado, clamando por perdón y por misericordia, te quiero decir que estás en el camino correcto hacia la dicha profunda del corazón y del alma, aquellas que no pasan, aquellas que no da el mundo y que tampoco las puede quitar. Son aquellas actitudes, son estas actitudes de llanto que nos ponen en íntima comunión con el que puede dar el gozo y la felicidad verdadera y profunda al corazón, que es Jesucristo. Que Dios te dé paz en el
en el pensamiento de que si has pecado y estás arrepentido, Jesús te perdona y te limpia. Que Dios te dé paz en el pensamiento de que si atraviesas un valle de lágrimas, el Señor de los momentos de mayor tristeza puede sacar tus más grandes bendiciones, hacerte humilde, manso, sereno, útil para su gloria y un ministro de consolación y reconciliación para los hombres que sufren. Que Dios te acompañe, que Dios te consuele, es mi deseo y oración, y que puedas sentir el abrazo del Salvador y cobres ánimo y sigas progresando en las características que Él nos ha dejado para alcanzar la verdadera felicidad. Continuaremos después hablando de la tercera bienaventuranza. Te mando un gran abrazo y que Dios te bendiga en este día, es mi deseo y oración.